novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, Brasil merecía la verdad y las nuevas generaciones merecían la verdad y también merecían la verdad quienes perdieron familiares, parientes, amigos, compañeros y que siguen sufriendo. Pues esta imagen que le dio la vuelta al mundo, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esta imagen que le dio la vuelta al mundo es la de la presidenta Dilma Rousseff de Brasil, que recibió este documento de más de 3,000 páginas, el documento de la Comisión de la Verdad, que fue entregado este miércoles a la presidenta Rousseff. Y bueno, pues ella con una biografía marcada precisamente por haber sido una prisionera política y una mujer torturada en la década de los 70s, que se emocionó hasta las lágrimas, como se puede ver en esta imagen nuevamente, al recibir este documento. Este programa lo dedicaremos a ello, a lo que contiene este documento, al significado que tiene para Brasil, precisamente la tarea y la información presentada por la Comisión de la Verdad. Esta noche está en nuestro estudio en la Ciudad de México Cristina Gómez, que es profesora e investigadora de Flaxo. Gracias por estar aquí, Cristina, bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación, Carmen. Al contrario, gracias, Cristina. Y está en este enlace para transmitir desde Atlanta, pero con presencia en Brasil permanentemente, Francho Barón, nuestro colega y corresponsal de CNN en Brasil. Francho, un gusto que estés aquí para que nos platiques precisamente de lo que acaba de ocurrir. Bienvenido, buenas noches. Saludos, Carmen, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, estamos hablando de una Comisión de la Verdad, Francho, estamos hablando del contenido de estas casi 3,000 cuartillas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se llegó a procesar lo que se presenta a la presidenta Rousseff esta semana? Bueno, esto es una noticia de vital importancia para Brasil, es un asunto ultrasensible para un país que vivió, como bien sabéis, casi 20 años atenazado por una dictadura militar desde el año 64 hasta el año 85, y esta comisión pues venía trabajando ya desde hacía varios años, ha venido dando noticias, hemos ido siguiendo poco a poco los avances, pero sin duda alguna la noticia que se hizo pública antes de ayer es de vital importancia porque por primera vez se señala con nombres y apellidos los principales actores de esta dictadura, entre ellos, como bien sabéis, varios generales que ocuparon el cargo de presidente de la República durante los años de dictadura. Y por primera vez también se pone en cuestión pues lo que se llamó la ley de amnistía, esa ley aprobada justo al final de la dictadura, con la cual pues se corrió una especie de velo, un pacto de silencio en Brasil para no hurgar o no entrar a fondo sobre quiénes fueron los responsables de esas violaciones de derechos humanos y esas barbaries no cometidas que se cobraron varias centenas de vidas. Esto por primera vez se pone en cuestión, por lo tanto se abre una caja de Pandora que a partir de ahora esto es el punto de partida de un nuevo proceso que durará meses o años y que sin duda alguna es absolutamente imprevisible. Cabezas que pueden rodar a partir de ahora, muchos de esos responsables obviamente ya no viven, están muertos, pero hay algunos que siguen vivos y que probablemente podrán quedar en evidencia. Gracias, Francho. Si nos permites, mantenemos el contacto contigo en este enlace. Déjame escuchar a Cristina Gómez, que bueno, pues ella siendo una doctora en medicina, una mujer que estudió en la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero que tiene también otras tareas que ha realizado a lo largo de los años, con una mirada pues digamos amplia de lo que significa para Brasil, precisamente como dice Francho, este muy importante documento, esta investigación que toca fibras, cito a Francho, ultrasensibles. ¿Frente a qué estamos, Cristina? Sí, estamos frente a, como dice la presidenta, al derecho de la sociedad a conocer su historia, su propia historia y su pasado. No hay un momento muy crítico en Brasil en que se acaba de reelegir Dilma Rousseff y en que vemos el renacimiento del neonazismo en Brasil. Ya hay estudios que muestran que tenemos 3,000 nazistas hoy en Brasil, decenas de grupos e incluso marchas en las calles de São Paulo pidiendo el regreso de la dictadura militar y una intervención militar en Brasil. Entonces es un momento trágico, ¿no?
pero por eso la relevancia mayor, por eso se dice que es un momento muy sensible en Brasil y tan relevante para Dilma en que se esté sacando este relatorio justo esta semana, que es la semana en que se celebra también los derechos humanos en todo el mundo. Entonces se junta la situación actual de Brasil con la lucha que ella tuvo durante todo ese periodo de 4 años para garantizar que esta comisión funcionara y sacar este trabajo. Francho, decíamos que esta imagen de la presidenta recibiendo el informe, en un quebranto, digámoslo así, que se emocionó hasta las lágrimas, es una imagen que ha dado la vuelta al mundo por el profundo significado que tiene que una mujer fuerte, una mujer con una gran personalidad, una mujer que tiene bajo su mando el gobierno de Brasil, tenga esta expresión de sensibilidad muy importante, no solo porque ella misma como mujer y como persona en su biografía estuvo tocada precisamente por la dictadura, fue una mujer que estuvo en la cárcel, fue una mujer que fue torturada, pero todo lo que involucra a Francho, precisamente este momento con una enorme carga simbólica, como digo, es una imagen que le ha dado la vuelta al mundo. ¿Cómo se ve en Brasil? ¿Cómo se ha registrado este instante que representa tantas cosas? Pues yo opino que realmente la fotografía, ¿no? La imagen de la presidenta llorando, ¿no? Absolutamente emocionada ante el anuncio, ¿no? De estas conclusiones de la Comisión de la Verdad, sin duda alguna es de una carga simbólica, como bien dices, brutal, puesto que Dilma Rousseff, hay que recordar que es una persona muy poco dada a las lágrimas, es una persona que, por el contrario a su antecesor Lula da Silva, un hombre muy pasional, un hombre que muy a menudo, ¿no?, se deja ver totalmente entregado a sus propias emociones. Dilma Rousseff, sin embargo, es una persona mucho más dura, más áspera, un carácter, como te digo, más serio y poco dada a este tipo de situaciones de carga sensible, ¿no? Así que, obviamente, esto no es más que el producto, y sin duda alguna, si alguien tiene la menor duda, ¿no?, de que la puesta en escena de Dilma Rousseff este miércoles fue algo ensayado o algo premeditado, a mi juicio se equivoca por completo, porque ella es una persona, como te digo, poco dada a ese tipo de situaciones, y no hay que achacarlo nada más y nada menos que al hecho, como bien tú recordabas, de que ella fue una de las principales víctimas, ¿no?, de esa dictadura brasileña que duró 20 años. Recordemos que ella militó en un grupo, ¿no?, subversivo, que se opuso férreamente a esa dictadura. Estuvo 3 años en la cárcel, fue repetidamente torturada, es decir, fue una persona que sufrió en sus propias carnes la tenaza, ¿no?, de esta dictadura militar, y obviamente esto es sin duda alguna la que le llevó antes de ayer a esa situación que realmente en Brasil tuvo un impacto tremendo. Brasil, el pueblo brasileño está muy poco acostumbrado a ver a la presidenta Dilma Rousseff en una situación un poco, como te digo, de carga emocional muy grande como la de este miércoles, y obviamente es una fotografía que quedará para la historia en este país. Sí, sin duda una fotografía para la historia por el alto significado, y para la historia es el informe, para la historia es que Brasil hoy tenga este documento producto, de una investigación muy amplia y de un conjunto de situaciones que no fueron fáciles. Para llegar, Cristina, a esta Comisión de la Verdad, pues tuvieron que pasar muchas cosas. Sí. Es un documento amplio, tiene en tu computadora el índice simplemente para dar una idea del contenido que tiene este documento. Sí, el documento es muy amplio. Quisiera recordar que el documento fue producto de una ley que se estableció en 2011, ¿sí? Y entonces se implementó la Comisión Nacional de la Verdad, que estuvo trabajando desde entonces, ¿no? Aquí nosotros tenemos en el documento la descripción misma de la historia de la comisión, las estructuras del Estado y las graves violaciones de derechos humanos que se reconoce ahí. El documento trae primero la historia misma de la comisión, ¿no?, de su creación desde la ley de 2011, en que se establece, y luego la estructura del Estado hace un análisis histórico de cómo inician los golpes en Brasil desde 1946, y entonces va contando las fuerzas que se formaron desde los primeros golpes a la democracia, que fueron varios, hasta llegar al de 64, pero son las mismas fuerzas políticas, ¿no? Y luego habla de los órganos de represión política, la participación del Estado en las graves violaciones
violaciones de derechos humanos. El objetivo del relatorio finalmente lo logra al final, que es comprobar que hubieron graves violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Y habla de la represión incluso dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y la colaboración con otros países, las prácticas mismas de graves violaciones a los derechos humanos, la detención, la tortura, la ejecución sumaria, el desaparecimiento forzoso y la ocultación de cadáver, ¿no? Y habla también de las detenciones ilegales y arbitrarias, incomunicabilidad del preso, y va describiendo, en el caso de la tortura, ella se institucionalizó como una doctrina de seguridad nacional, así se definía dentro del ejército, ¿no? Y en carácter masivo y sistemático de la tortura practicada por este aparato represivo del régimen de la dictadura y las penas crueles, deshumanas y degradantes. Y ahí va describiendo las víctimas, la violencia sexual de género, muy importante también porque habían violaciones físicas de las mujeres y de hombres, ¿no? En esta tortura, incluso con electroshocks, las consecuencias para los sobrevivientes, las ejecuciones y muertes, el homicidio, los falsos confrontos con arma de fuego que armaban para poder justificar los homicidios y versiones de suicidios, que es el caso de Vladimir Herzog, un periodista que apareció colgado en su celda, pero de rodillas, ¿no? Como que obviamente la foto que publicaron mostraba que no fue suicidio y lo reportaron como tal. Lo reportaron como tal. Las ejecuciones, los suicidios decorrentes de las secuelas de tortura. El más recién, que ocurrió en 2013, que fue un caso triste de un adulto ya, y que fue el bebé más joven torturado en la dictadura. Sobrevivió, era hijo de uno de los periodistas que también fue preso. Sí, fue torturado como bebé. Fue torturado como bebé y tuvo secuelas obviamente por toda su vida, y hasta que en 2013 suicidó. Entonces son historias de este tipo que han venido a la luz al mismo tiempo, ¿no? Que antes no venían a la luz. Y ahí vienen los casos emblemáticos, ese es uno de ellos, así como el de Vladimir Herzog, el de Rubén Paiva, otro periodista que desapareció también. Y entonces viene contando de las instituciones asociadas a la autoría, los autores. Al final viene una lista de todos los responsables, ¿no? Viene el papel del Poder Judicial en la dictadura, porque tuvo un papel muy importante, y hoy día se ve los resquicios, ¿no? de este autoritarismo dentro del judiciario, del Poder Judiciario en Brasil. Ahorita está apareciendo de una forma muy evidente, ¿no? La actuación de la misma justicia militar, pero también de la justicia común. Y al final hacen las recomendaciones, ¿no? Y sacan la lista, tanto la lista de los muertos y desaparecidos, como también la lista de los torturadores y los responsables por la tortura, ¿no? Entonces son cientos de personas, nomás de ese periodo de la dictadura, ¿no? Y eso es lo que trae el informe. Ese es el resumen general que nos compartes, Cristina Gómez, de este informe. Francho, estamos hablando de una comisión de la verdad que emite recomendaciones y que, al no tratarse de una fiscalía especial o no tener el carácter de ministerio público, bueno, la pregunta es ¿qué va a suceder con toda esta información? ¿Cuál es el panorama en Brasil una vez que se procesa la verdad, una vez que se expone la verdad? En términos judiciales, ¿qué se espera, Francho? Bueno, en un principio hay que tener en cuenta que 4 de los 5 integrantes de esta Comisión de la Verdad, de las personas que realmente han emitido el juicio final, ¿no?, que se ha publicado en ese informe, han dejado muy claro, 4 de 5 personas han dejado muy claro que hay que revisar, obviamente, como decimos, esa ley de la amnistía, ¿no?, esa ley que, como decíamos al principio, ha supuesto una especie de tupido velo, una ley del silencio sobre quién estaba detrás realmente de esas violaciones de los derechos humanos, de esas muertes, de esas desapariciones de personas. Todo esto por primera vez queda en entredicho, pasa a ser, por tanto,
una suerte de papel mojado, y a partir de ahora se abre un proceso, yo diría que todavía totalmente incierto, pero que podría llevar sin duda alguna a iniciar, ¿no?, de alguna forma un proceso judicial que pueda acabar sentando en el banquillo por primera vez a los responsables de esas muertes, de esas violaciones, a los responsables que todavía estén vivos, por supuesto, pero como decíamos también antes, obviamente muchas de estas personas ya han muerto, ya no viven más, ya no es posible, ¿no?, juzgarlas de alguna forma, pero algunos siguen vivos y esos probablemente puedan verse por primera vez en una situación en la que no se han visto en los últimos 30 años. Es decir, esa ley de la amnistía era una especie de salvoconducto, con lo cual todas esas personas pues quedaban inmunes a cualquier tipo de juicio, y por primera vez eso pues queda abierto a una serie de posibilidades judiciales que veremos. Todavía la Comisión no las ha definido claramente, pero que probablemente veremos en los próximos meses cómo se inicia un nuevo proceso como el que hemos podido ver, por ejemplo, en países vecinos como Argentina, ¿no?, en el cual militares han sentado en el banquillo y han acabado pagando con penas de cárcel todo lo que hicieron durante la dictadura. En Brasil probablemente eso será posible por primera vez. Hay que tener en cuenta también que en Brasil la dictadura no tuvo, digamos, el peso sangriento, ¿no?, o realmente la gravedad que revistió en países como Argentina o como en Chile. En términos absolutos, numéricos, fueron muchos menos muertos, fueron muchos menos desaparecidos, pero no por ello dejó de ser menos grave. Y esto es una cuenta pendiente, era una herida todavía abierta y sangrante en este país, que por primera vez comienza a cerrarse con la publicación de este informe que dará pie previsiblemente a un proceso judicial que sentará en el banquillo a muchos responsables. Regresamos, Francho Barón, Cristina Gómez, después de la pausa, en la parte final de esta conversación. Volvemos. Hablábamos en el corte, Cristina, aquí en la Ciudad de México, sobre las dificultades que habrá o la reticencia que habrá de algunos sectores en Brasil para que este trabajo, este documento de la Comisión de la Verdad, se traduzca en procesos judiciales como lo anticipa, podría pasar, Francho Barón. ¿Qué dices? Bueno, es que en las últimas elecciones habíamos comentado que fueron elegidos muchos diputados y senadores para el Congreso que son de la extrema derecha. Eso fue una característica muy importante de esas elecciones. Y entonces el Congreso pues está un poco más complicado ahora, aunque la base de gobierno de la situación todavía tiene mayoría, ¿no? Pero es una base compuesta del Partido de los Trabajadores y una serie de otros partidos de centro. Pero están los partidos a la derecha. El Partido de los Trabajadores, de hecho, perdió 18 diputados y avanzaron los partidos pequeños y de extrema derecha, como este que te comentaba. Por ejemplo, ahorita parece que los resquicios de la dictadura se están haciendo más que transparentes en el Poder Judiciario y también en el Congreso y en la sociedad misma civil, en la televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces se promueve efectivamente la violencia hoy en Brasil. Es una cosa bastante preocupante. Por ejemplo, en el informe se habla de la práctica de violencia sexual en los centros de tortura, que para anular a la personalidad de la víctima. Yo te decía de la tortura de niños en frente a sus padres, de esposas en frente a sus esposos y al revés, ¿no? Y las violaciones físicas. Tremendo. Para anular la personalidad de la víctima. Entonces, esas prácticas obviamente se quedan entre pues los torturadores, que reproducen también para las nuevas generaciones, ¿no?, dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de la Policía Militar, porque en Brasil tenemos una policía militar. Entonces, obviamente, eso es muy reciente y se queda reproduciéndose entre determinados grupos, ¿no? Y, por ejemplo, el diputado más votado fue uno originario de la dictadura militar y que acaba de amenazar a una colega dentro del Congreso Nacional y le dijo la frase que está hoy en todos los periódicos, ayer lo dijo, que no te violo porque tú no te lo mereces. ¿Cómo? ¿Qué frase? Así por segunda vez. Y entonces se está entrando nada más el Partido de los Trabajadores, que es de la diputada, en la justicia, y ahora se juntaron otros 3 partidos pequeños para judicializar también e intentar cortar su derecho a ser diputado, ¿no?
porque ha violado principios básicos de derechos humanos y de las mismas reglas constitucionales. Entonces, esos resquicios como que están purgando en este momento junto con el informe, ¿no? Es decir, la gente que antes podía tener eso escondido, callado, y no tenía necesidad de exponer sus pensamientos, hoy están resistiendo a esos informes, resistiendo a que se asuma que violaron los derechos humanos y que hasta necesita haber una punición por cuenta de esta ley de amnistía que fue aprobada en 79 en el auge de la dictadura militar por los militares junto con la oposición consentida en aquel momento. Entonces fue una ley que obviamente benefició a los militares porque las víctimas estaban siendo muertas, torturadas o desaparecidas. Los que sobrevivieron, pues pocos fueron beneficiados con esta amnistía, pero también los torturadores fueron beneficiados. Entonces lo que se piensa ahora es reformar la ley de amnistía, que es la recomendación más importante de este informe de la Comisión de la Verdad. Pero obviamente dentro de un Congreso menos favorable va a ser un poco más complicado. Pues estaremos siguiendo el proceso, Cristina Gómez, de lo que va pasando en Brasil. Te agradezco mucho tu presencia en este estudio de la Ciudad de México, CNN, y le agradezco a Francho Barón, con quien despedimos este programa, que nos digas, Francho, bueno, cómo cerrar esta conversación, qué ves para Brasil a partir de esta publicación. A mí me parece que es una excelente noticia para empezar, porque hasta ahora nunca se cuestionó esa ley de amnistía y se corrió, como decíamos antes, un tupido velo sobre un asunto ultrasensible y ultradelicado, como es las consecuencias de una dictadura de 20 años, las centenas de muertes y las centenas de desaparecidos. Por primera vez todo esto se pone en tela de juicio y se abre por primera vez también la posibilidad a que esas personas que durante estos últimos años han estado, digamos, en la sombra, gozando de un cierto blindaje y de una cierta inmunidad, pues hoy tengan que removerse de cierta manera en la silla y no se sientan tan cómodos o tan protegidos. Simplemente por eso me parece que es una excelente noticia, independientemente de si esas personas llegan o no a sentarse en el banquillo. La realidad es que por primera vez esa posibilidad está encima de la mesa con un Congreso más conservador o más progresista, y eso simplemente por ese motivo es una noticia que hay que celebrar por todo lo alto. Pues sin duda es una noticia muy importante para Brasil, para la región entera, y bueno, lo que significa desde luego la presentación de este documento y lo que viene para Brasil. Gracias, Francho Barón, por estar en este programa esta noche. Gracias y hasta la próxima. Saludos. Saludos para ti, y Cristina, gracias por estar aquí en este programa. Hasta la próxima. Gracias, Carmen. A los dos, gracias, y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana. Buenas noches. Una radiografía de las cárceles que existen en el Distrito Federal arrojó que la tortura sigue siendo un método para arrancar confesiones a internos por presuntos delitos cometidos. Así lo aseguró Edna Jaime, de la asociación México Evalúa, quien dijo que el 45% de los internos ha sido víctima de este delito. Esto al presentar el reporte Delito y Cárcel en México, Deterioro Social y Desempeño Institucional. El uso de la violencia de métodos ilegales por parte de la policía para obtener declaraciones. El 45% de los internos, es decir, casi 1 de cada 2, mencionó ser víctima de la tortura o de alguna forma de violencia para sacar una declaración. Elena Azaola es integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Dice que el grueso de los 40,000 internos tienen un promedio de 30 años y carecen de camas, cobijas, sábanas, servicio médico, medicinas y agua para beber. Aclara que esas necesidades son cubiertas generalmente por familiares que pagan por esos beneficios, pese a que el Estado invierte 130 pesos por cada interno al día. 130 pesos diarios, lo cual significa en el Distrito Federal un costo diario de 5.3 millones de pesos diarios. De manera
institucional no hay un cobro que se le solicite a los visitantes que acuden a los centros. Sin embargo, sería absurdo presentar o negar las deficiencias que actualmente se presentan. Lamentaron que en los últimos 10 años la reincidencia de delitos se haya incrementado un 10%, al pasar del 23 al 33%.